difunda en las redes sociales. Muy buenas noches a todos. Sean cordialmente bienvenidos a la sesión académica 1 diagonal 2025 de la Barra de Abogados Electorales de México, Asociación Civil, bajo el lema que nos convoca hoy, salvaguardando la democracia. Mi nombre es Alejandra Romero Galván y tengo el honor de fungir como su moderadora esta noche. Agradecemos profundamente a nuestro querido doctor Flavio Galván Rivera, padre del Derecho Electoral, asociado honorífico, al Consejo Directivo, a la Comisión de Honor, Justicia y Premios y a todos los miembros de la barra de abogados, colegas, académicos, estudiantes y público en general que se unen a esta importante jornada de reflexión y de conocimiento. El tema que nos reúne hoy es un tema de gran trascendencia fundamental para el desarrollo de nuestro país, la educación jurídica en México. En un contexto de constante evolución social, tecnológica y, por supuesto, democrática, la formación de las y los profesionales del derecho es un pilar esencial. ¿Cómo estamos formando a los juristas que diseñarán, interpretarán y aplicarán las leyes del futuro? ¿Estamos preparados o estamos preparando a una generación que no solo conozca la norma, sino que esté profundamente comprometida con los valores de justicia, ética y la defensa de nuestra democracia? Para abordar esta compleja y vital temática, contamos con una invitada de honor cuya trayectoria y liderazgo en el ámbito académico y jurídico son indiscutibles. Es un verdadero privilegio presentar a la doctora Sonia Venegas Álvarez. La doctora Sonia Venegas Álvarez es licenciada y doctora en Derecho Fiscal por la Universidad Nacional Autónoma de México, con mención honorífica. Cuenta con estudios de maestría y especialidad en Derecho Fiscal, así como formación en Comercio Exterior. Con más de 38 años de trayectoria académica, es profesora de carrera e investigadora del CONACYT, nivel 1, y ha ocupado cargos como directora del Seminario de Derecho Administrativo, secretaria académica y actualmente secretaria general de la Facultad de Derecho de la UNAM y actualmente como directora de la Facultad de Derecho de la misma. Autora y coordinadora de múltiples obras y artículos especializados. Ha sido ponente en diversos foros nacionales e internacionales, destacándose por su labor en materia fiscal, administrativa y de género. Ha recibido importantes distinciones universitarias, entre ellas la medalla Sor Juana Inés de la Cruz, la medalla Ignacio L. Vallarta al Mérito Universitario y la Legión de Honor Nacional de México. Y hace unos días la presea Flavio Galván Rivera. Su compromiso con la docencia, la investigación y la igualdad de género la posiciona como una de las juristas más destacadas en el ámbito del derecho fiscal y administrativo en México. La doctora Venegas es actualmente, como mencioné, la directora de la Facultad de Derecho de la UNAM, nuestra máxima casa de estudios, una posición que atestigua su compromiso con la excelencia educativa y su profundo conocimiento de los desafíos que enfrenta la enseñanza del derecho en México. Su visión y experiencia serán invaluables para entender el estado actual y los caminos a seguir en la educación jurídica. Estimada doctora, es un honor tenerla con nosotros. Le cedemos la palabra para dar inicio a su exposición sobre la educación jurídica en México. Muchísimas gracias, muy buenas noches. En primer lugar, agradecer esta pues muy agradable invitación por parte de la Barra Mexicana de Abogados Electorales para que podamos platicar hoy un poco sobre este tema, en efecto, tan relevante como lo es la educación jurídica en México. Me gustaría iniciar planteando cuáles podemos considerar algunos de los desafíos más importantes a los cuales nos enfrentamos las facultades y las escuelas de derecho en México. Me parece que hay que empezar señalando que pues nuestro sistema jurídico está observando cambios vertiginosos y que pues
Probablemente podemos concordar con algunos de estos cambios y con muchos otros quizá no podamos estar de acuerdo. Sin embargo, me parece que el principal reto que tenemos es, por un lado, preparar a nuestras alumnas y a nuestros alumnos para brindarles las competencias necesarias, como siempre se ha hecho, y hablo desde la Facultad de Derecho, para que se puedan insertar en un mercado profesional, en el mercado laboral, que tengan esas competencias. Pero por otro lado, también debemos seguir fomentando un espíritu reflexivo, un espíritu crítico, un espíritu también en donde les brindemos, les proporcionemos, les fomentemos una serie de valores. ¿De valores para qué? Para que lleven a cabo su ejercicio profesional también dentro de un marco ético. Me parece que no solamente las facultades les brindamos información, como diríamos coloquialmente, información técnica, sino también los formamos. Tratamos de sembrar en ellos la semilla de la ciudadanía, la semilla de la inquietud también por, por querer saber, por querer conocer, por el amor al conocimiento. Otro de los retos a los cuales nos enfrentamos también son los avances de la tecnología. Los avances tecnológicos, como cualquier otro avance tecnológico, los debemos de aprovechar para el bien en un sentido positivo. Hemos tenido revoluciones industriales, hemos tenido también inventos que pues han revolucionado pues, las cadenas productivas o simplemente la forma de vida en la sociedad. Hoy estamos frente a uno de las grandes innovaciones, ya lo señalaba un poquito antes de entrar al programa el doctor Ángel, que lo es este fenómeno de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial que se ha venido a constituir como un elemento en nuestra vida cotidiana, tan solo como personas, y también tiene un impacto en la vida profesional de las abogadas y de los abogados, independientemente del ámbito en que se desarrolle. Por ejemplo, si está en un ámbito académico, hoy tenemos herramientas de inteligencia artificial con las cuales nos podemos apoyar, por ejemplo, para llegarnos de fuentes de una manera pues más fácil, de una manera también más copiosa, porque dependiendo del tipo de herramientas que vayamos a utilizar, podemos utilizarla para facilitar la elaboración de las citas de pie de página, ¿no? Antes pues poníamos la nota y había que poner al calce, pues cada uno de los datos para identificar la fuente que estábamos citando. Hoy simplemente a través de una aplicación de inteligencia artificial buscamos el método de citación que utilizamos en la institución y hay diversos, ¿no? Hay realmente en las aplicaciones vienen una lista de métodos y uno simplemente señala cuál y le hace a uno las notas ya de manera automática, ¿no? O sea, poco a poco esto fue evolucionando. Tenemos también aquellas herramientas que en un momento dado, pues frente
a un texto que no requiera mayor reflexión y solamente necesitemos el resumen en ese momento, pues nos apoyemos también en ese tipo de herramientas. Hay herramientas para la revisión de la misma gramática, de la sintaxis, etcétera. Eso es desde el punto de vista de la academia, pero vemos que también en otros ámbitos del derecho, pues empieza a cobrar una gran relevancia la tecnología así llamado, conocida como inteligencia artificial. Y comentamos, ¿no? Ojalá que la inteligencia primeramente, decir que la inteligencia ha sido un atributo del ser humano y que por lo tanto la inteligencia colectiva pues nunca sea rebasada por esta llamada inteligencia artificial. Esperemos, ¿no? Ese sería un propósito. Entonces, decíamos, otras áreas jurídicas en donde vemos que también ha tenido un gran impacto estas nuevas tecnologías, pues lo son también, por ejemplo, en el área de la administración de justicia, ¿no? Ya tenemos en el derecho comparado algunos sistemas que resuelven infracciones de las más leves a través de sistemas o de plataformas de inteligencia artificial, lo cual viene también a descargar el trabajo excesivo que tienen los órganos que se encargan pues de imponer sanciones. Por ejemplo, desde luego muy cuestionable el hasta qué grado, ¿no? Porque pues como sabemos, como toda tecnología, tiene también sus deficiencias y una de estas deficiencias pues son los llamados sesgos que se introducen en quien crea el algoritmo. O sea, coloquialmente lo decimos, son al final las mismas plataformas y aplicaciones, para decirlo de una manera bastante sencilla o coloquial, pues son máquinas y las máquinas quien las alimenta, las sigue alimentando la inteligencia humana propiamente, y la inteligencia humana tiene sus sesgos también, ¿no? Entonces, son riesgos que se van corriendo como todo avance tecnológico tendrá que irse perfeccionando, pero refiriéndolo a estos retos que tenemos hoy en día en la enseñanza del derecho, sin lugar a dudas, es que nuestras alumnas y alumnos aprendan que existen estas nuevas tecnologías, en qué les pueden apoyar, enseñarles y educarles para que en un momento dado eh, no se olviden también de pensar por ellos mismos. Dentro de estas aplicaciones que tenemos, las más recurrentes son los chatbots, ¿no? Como el famosísimo chat GPT, como Claude AI, como etcétera, ¿no? Hay varios chats en donde, pues, aparentemente se nos facilita si queremos saber cualquier cosa, introducimos una pregunta que ya técnicamente le llaman un prompt y nos genera alguna respuesta. Pero al menos yo en la clase, en el aula, antes de que, cuando hago una pregunta, siempre les digo a mis alumnas y alumnos, por favor, dejen el dispositivo al lado. Hagan el intento de pensar 2 minutos. Y si en verdad con todo el arsenal de conocimientos que tienen, porque, pues bueno, tengo alumnos de posgrado y tengo alumnos de licenciatura, pero inclusive los de licenciatura ya son de séptimo semestre. O sea, ya les digo, son abogados en ciernes, pero ya están más allá de media carrera. Entonces, ya tienen las herramientas para argumentar, para pensar, para tratar de con los conocimientos, los conceptos, las estructuras que ya conocen, tratar de crear una noción o una opinión propia, ¿no? Que no
se enseñen a caer en la comodidad, porque como también se dice coloquialmente, órgano que no se usa se atrofia. Y si dejamos de pensar y buscamos todo en la máquina, pues bueno, vamos a ir dejando de pensar y de razonar, lo cual sería muy grave para la humanidad. Entonces, enseñarles a utilizarlo, o a utilizar estas aplicaciones, de cuándo y cómo se pueden apoyar en ellas, enseñarles que además son herramientas que también se tienen que manejar como cualquiera otra, con ética también, ¿no? Que no es solamente bueno, pues como en un principio lo fue cuando tuvimos el acceso a Google o a estos metabuscadores, de pronto, pues nada más preguntaban, copiaban y pegaban a veces sin leerlo, lo cual es muy grave, ¿no? Em, sino también es el reflexionarlo. Qué bueno que puedan tener tanta información a la mano. Ahora el problema es exactamente el otro extremo, tener el criterio para seleccionar la información, porque además los chats, como lo mismo que sucede en los metabuscadores, podemos encontrar mucha información obsoleta y si no tenemos el cuidado o como estudiante no tenemos el nivel, pues simplemente todo lo tomamos como cierto y no todo es cierto. Entonces, ni todo está actualizado. Entonces, me parece que esos son también otro de los grandes retos que tenemos en la enseñanza del derecho. Estas herramientas, pues, irán encontrando aplicación en los ámbitos de la administración de justicia, en el análisis, por ejemplo, vemos estas herramientas que ha creado la Corte y, si no mal recuerdo, el mismo Tribunal Electoral para analizar todas estas jurisprudencias y que rápidamente, si estamos buscando por una institución o por un concepto o por un tema, las tengamos a la mano, ¿no? Entonces, sí tiene sus ventajas, pero hay que educarnos en el uso de estos medios digitales, sobre todo estas nuevas tecnologías que están siendo pues un parteaguas ya en la vida cotidiana, decíamos, como en la vida profesional, en los despachos, las herramientas denominadas Legal Tech para poder llevar a cabo los contratos como los requieran los clientes, y lo mismo, pues poderlos tener bien clasificados a la mano, ordenados por temas, por tiempos, por las partes que intervienen, etcétera. Entonces, me parece que también las nuevas tecnologías abren nuevos campos de desarrollo profesional. Es un poquito, aquí yo lo veo un poquito como una paradoja. Abre nuevos campos profesionales porque a los nuevos juristas les van a solicitar que tengan esas capacidades de manejar estas aplicaciones. Sin embargo, pues tristemente también hay que señalarlo, se van a perder trabajos. Se van a perder trabajos y se han venido, de hecho ya es una realidad. No, en el ámbito jurídico quizá todavía no tiene un gran impacto, pero hay otras profesiones en donde vemos que pues el avance tecnológico y esta inteligencia, estas aplicaciones de inteligencia artificial, pues van también suplantando el trabajo humano y se van a perder trabajos también. O sea, no perder de vista el todo, las ventajas y las desventajas que se generan con el desarrollo de estas nuevas tecnologías. Otro reto muy importante que tenemos, pues es esta globalización, esta globalización, pero
que, como lo venimos viendo, una globalización como cuestionada, ¿existe la globalización? Sí, hoy el transporte hace las mismas comunicaciones, la tecnología hace que estemos comunicados con todo el mundo. Y si quizá nosotros más maduros estamos comunicados, ¿qué diremos de las y los jóvenes, ¿no? Todavía mayor. Pero lo mismo, encontramos otra paradoja aquí. Hay una globalización, hay un ánimo de internacionalización, pero también vemos a las grandes potencias queriendo poner límites, queriendo poner límites de nacionalismo, empezando por los Estados Unidos de América, Europa quizá como comunidad completa en el mismo tenor, desde luego las grandes potencias asiáticas de la misma forma. Por un lado, todo mundo trata de pugnar por atraer inversión extranjera. Pero por otro lado también refieren, pero con todos estos condicionamientos, ¿no? Entonces, em, tenemos como hecho la globalización, pero no es una globalización constante y uniforme, sino que va teniendo características muy particulares y desde luego no podemos desconocer que en el ámbito internacional quienes van marcando la pauta de cómo se llevan las relaciones internacionales, pues desafortunadamente son las grandes potencias, ¿no? Entonces, en este tema también debemos de formar a nuestro estudiantado que esté abierto al mundo y particularmente, pues México siempre se ha caracterizado por ser un país de puertas abiertas, un país tanto para albergar capitales como pues también para recibir personas, ¿no? Siempre ha sido, recordemos también, grandes momentos en que México ha recibido o ha abierto las puertas a grupos de extranjeros en momentos de necesidades graves en sus países, pues como el exilio español, como en su momento em, lo fue también, pues toda la población proveniente de Chile, ¿no? Etcétera, pudiéramos citar. Y hoy tenemos pues el tema de la migración, un otro fenómeno en donde también tenemos que brindar esa formación jurídica frente a este fenómeno migratorio. Debe de atenderse en muchos sentidos. ¿En qué sentidos? Hay un sentido humanitario, pero también ¿cuál puede ser el límite? ¿Cuál es el impacto de esa migración que hoy se ha estado quedando en México, ya sea porque los retornaron de los Estados Unidos de América o porque insisten en querer transitar México para llegar a los Estados Unidos de América y no pueden llegar? Pero están teniendo también un impacto sociológico, un impacto económico en nuestro país de diversas formas, desde que el gobierno federal y los gobiernos locales dediquen atención, dediquen recursos, como que también, y está siendo una realidad, los grupos de migrantes pues son también competencia laboral para la población en lo general, ¿no? Sí, vemos hoy en día, tan solo de caminar por las calles del centro, ya sea de la Ciudad de México, de cualquiera, estoy segura que estará pasando lo mismo en otras ciudades y uno escucha ya el acento
de latinoamericanos sobre todo, ¿no? Entonces, ¿qué impacto está teniendo en la economía, en la cultura, en los servicios públicos, en el tema de la seguridad también, inclusive, ¿no? ¿Cuál es el impacto que hay? Porque hay grupos migratorios que son víctimas de la delincuencia, pero también hay estudios en donde se expone cómo grupos de la delincuencia están tratando de atraer a sus filas, diríamos, a estos migrantes. Entonces, este fenómeno migratorio, a pesar de que siempre ha estado presente, pero no con la intensidad que tiene hoy en día. Y, por ejemplo, pues nosotros podemos ver que en los planes de estudio no, pues no tenemos, bueno, aquí en la Facultad de Derecho tenemos una materia de derecho migratorio, pero es una materia optativa, ¿no? Entonces, todos el impacto que tiene que o transversalizarse en todas las materias o en algunas materias, en donde más se analiza este fenómeno, o bien tener ya una materia de derecho migratorio, pues prácticamente de manera obligatoria, como tenemos hoy, y que en eso pues fuimos pioneros también en la Facultad de Derecho, la de Derecho Indígena, ¿no? Porque también es muy importante darle la atención jurídica a nuestros grupos originarios. La misma constitución política pues le respeta sus sistemas de usos y costumbres, y necesitamos abogadas y abogados preparados no solamente en el conocimiento de sus sistemas jurídicos y de pues toda su historia, todas sus tradiciones, sino inclusive en temas de las lenguas indígenas. ¿Por qué? Porque requerimos también de peritos que conozcan esas lenguas indígenas, como se requieren peritos que conozcan a veces otros idiomas. Entonces, me parece que continuar abundando en el estudio de estas materias como el derecho migratorio y el derecho indígena, desde luego se vuelve también otro reto muy importante. Y bueno, pues derivado de todo esto, ya un poquito para ir dejando a un lado los retos que seguramente serían innumerables, pues también nos encontraríamos precisamente un poco como con lo que empezaba, el, 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 el desafío de que las alumnas y los alumnos se sigan asombrando, se sigan interesando en conocer, que despertarle nuevamente el gusto por la lectura. No solamente la lectura del texto jurídico, sino la lectura en lo general, que sean abogados y abogadas con un bagaje cultural, que sepan de literatura, que sepan de historia también, que conozcan de geografía, etcétera, ¿no? Por mencionar, que haya, que el conocimiento los asombre todavía, ¿no? Que haya esa inquietud, esa sed de saber. Y me parece que ese se convierte en el principal reto. Cuando logramos que en un grupo haya alumnas o alumnos que de pronto vayan siguiendo a la profesora o al profesor para seguirle preguntando sobre lo que estaban platicando en clase, pues es extraordinario, ¿no? Ya se logró
ese objetivo. Otro punto muy, muy importante, pues es seguir con la preparación docente. Si bien como abogadas y abogados sabemos que pues nunca terminamos de estudiar, ¿no? O sea, en el día a día tenemos novedades, hay mucho que aprender, además de las reformas que últimamente pues vienen a ser muy copiosas, ¿no? Prácticamente nos desayunamos con el diario oficial o con los periódicos y pues bueno, a veces diría uno, nos desayunamos mejor, lo vemos después de desayunar para desayunar a gusto. Pero hay que verlo, ¿no? Prácticamente todos los días estamos teniendo también cambios, más conocimientos adicionales que vamos requiriendo. ¿Por qué? Porque también las generaciones van cambiando y ya no es lo mismo que yo recuerdo, pues cuando cursábamos la licenciatura, nos embelezábamos con la clase magistral, o sea, diríamos, desde mi punto de vista, en ese tiempo, yo no le veía nada de malo a la clase magistral de grandes maestros, de un Héctor Fixamudio, de un Jorge Carpizo, de el doctor Flavio Galván, ¿no? Yo por mí encantada de estarlos escuchando 2 horas o más y aprendiendo. Sin embargo, pues van cambiando, las generaciones van cambiando y las formas de enseñar también. Y hoy las alumnas y los alumnos requieren más dinamicidad, buscan también mayor participación. Por lo tanto, los docentes debemos también no solamente irnos actualizando en nuestras áreas de conocimiento, sino también en el aspecto pedagógico, ¿no? Cómo cómo hacer que se interesen en la materia, que si les damos algunas preguntas detonantes, que si hacemos alguna dinámica, que si generamos, dependiendo de cada tema, pues 2 o 3 equipos para que debatan, dándoles un caso práctico, ya habiéndolos preparado previamente, etcétera. Que si en la clase podemos o tenemos algún video muy pequeño como para introducir o para cerrar el tema, etcétera. Entonces, también la preparación pedagógica para las docentes, pues se vuelven muy, muy, muy importantes. Y desde luego, a la par, también la evaluación de planes y programas de estudios, sí, empezando por ser autocríticos. O sea, realmente el plan de estudios que tengamos en cada una de nuestras escuelas y facultades, cubren las necesidades que se requieren hoy en día en todas las áreas en donde tenemos participación, pues las abogadas, los abogados, los juristas. Me parece que tenemos que ser bastante autocríticos también. Em, los profesores, las profesoras tienen la capacitación, las herramientas en todas y cada una de las materias, ser selectivos, ¿no? O sea, yo al doctor Flavio Galván, pues cualquier materia del área de electoral o hasta de civil me atrevería, pero a lo mejor de pronto si me falta un profesor de derecho fiscal, pues no sería una ofensa decirle al doctor Flavio, no, por favor, pues de derecho fiscal hoy, porque pues entonces me parece que tenemos que ser exigentes en ese sentido. Fomentar la investigación. En esto que decíamos del trabajo académico, fomentar la investigación desde el aula.
a aquellas profesoras, profesores que se interesan no solamente en actualizarse, sino también en convertirse en fuente, es decir, que son autoras, autores que inviten a sus alumnas, a sus alumnos, que les muestren un poco. Claro, cada quien tendrá su propia ruta, pero enseñarles un poco el camino de la investigación, cómo llevarla a cabo, que vayan publicando entre pues, profesores ya consagrados, como el doctor Flavio Galván, y alumnos, tanto de la especialización como de maestría, como de la misma licenciatura. Me parece que es muy importante porque de esta manera pues vamos consolidando también al derecho y a sus instituciones, porque al final de cuentas, pues nuestra profesión tiene como faro orientador la justicia. Llegamos a ella a través de el Estado de Derecho, de la vigencia del Estado de Derecho y de una participación ciudadana y democrática. Entonces, a través de la vía de la investigación, me parece que se debe impulsar desde las facultades de derecho. Vincular también vería como una necesidad de la educación jurídica, vincular desde las facultades de derecho y entre más temprano se pueda mejor con lo que llamaríamos el sector productivo, ¿no? O sea, llevar a nuestras alumnas y alumnos a que vayan teniendo la práctica, pues desde tercer, cuarto semestre, ya cuando tengan las bases mínimas, que vayan también practicando en áreas que les van llamando la atención, que se vayan a despachos, que se vayan a tribunales, que se vayan a las distintas instituciones para ir practicando. Porque si no, pues un conocimiento nada más desde el punto de vista teórico, pues es un conocimiento que diríamos se queda a medias también, ¿no? Esos me parece que serían algunos de los principales, principales retos que tenemos pues en la enseñanza del derecho. No sé, me gustaría quizá dejarlo hasta acá. Desde luego, la vinculación que las facultades y escuelas de derecho vayamos teniendo con otras instituciones, como es el caso de esta barra, con otras barras, con otras asociaciones, con otras facultades y escuelas también de derecho. Es, se puede hacer un trabajo colaborativo muy interesante. Todos tenemos algo que aportar, todos aprendemos de todos. Me parece que eso es pues, ver con ese crisol. Y pues bueno, y quizá lo dejaría hasta acá. No sé si hubiera alguna pregunta ahí en el chat o aquí en la comunidad que me acompaña. Con muchísimo gusto se quedan algunos otros temas y ya habrá oportunidad en otro momento y en otro programa con mucho gusto. Claro que sí, doctora. Agradecemos profundamente su exposición tan clara, tan profunda y sobre todo inspiradora. Nos ha dejado importantes reflexiones sobre la necesidad de una formación mucho más humanista, la integración de la tecnología en el aula, como lo mencionó, sobre la inteligencia artificial y la ética profesional para utilizar la misma como un eje central del jurista. Ahora bien, tenemos la presencia de nuestro querido doctor Flavio Galván Rivera, si es tan amable para poder escuchar sus comentarios. Gracias, Alejandra. De nada, doctor. Voy a tener que decir, como luego se dice en las ceremonias, no venía preparado, pero y fui tomando nota de varias cosas. Señora directora, varios verbos que utilizaste en esta exposición que debe movernos a la reflexión, y ese es uno de los verbos
reflexionar, pensar, argumentar, criticar, discriminar. Claro, tú no dijiste discriminar, sino seleccionar, pero cada uno de estos verbos con un gran contenido académico, pedagógico, porque me decía en alguna ocasión en Universidad Abierta hace algunas décadas, don Carlos Arellano García, que te acordarás del maestro también, y me decía, Flavio, porque analizábamos el índice de reprobación. Y yo estaba de facto como coordinador académico de Universidad Abierta. De jure era otra persona, pero me advirtieron, te invitamos a que seas el coordinador de hecho, pero no vas a cobrar. El nombramiento fue para otro. Y yo lo hice con mucho gusto. Y preguntaba don Carlos Arellano García, Flavio, ¿cómo quiere que los alumnos aprendan? ¿Quién investiga? ¿Quién piensa? ¿Quién escribe? ¿Quién habla? ¿Quién? En fin, varias preguntas que nos hizo. Y dijo, el profesor, el alumno está allá enfrente, escuchando. Eso no es suficiente para que aprenda. Y nos acabas de decir, debemos enseñarles a pensar. Eso es sumamente importante. Hiciste que recordara a uno de mis maestros de preparatoria, venido del estado de Veracruz, que nos decía, jóvenes, esto no solo sirve para poner el sombrero, señoritas, esto no solo sirve para peinar. Adentro hay una maquinita que tenemos que hacer funcionar, si no, se oxida. Tú dijiste se atrofia. Sí, y es cierto, tenemos que enseñar a los alumnos a que piensen y luego darles la libertad para que digan lo que piensan, porque esto es importante. De lo contrario, no sabemos si están pensando o no. Ahora que veo el gesto de Celestina, Celestina estuvo en mi ponencia en sala superior, no estaba titulada todavía, si no mal recuerdo, y sin embargo yo hacía que todos los compañeros se reunieran en reuniones diarias para presentar los temas de todos los expedientes y que me dieran su punto de vista. Si no importaba si eran estudiantes de licenciatura, si estaban titulados, si estaban graduados o eran estudiantes de posgrado. Yo creo que esta es una de las funciones fundamentales que debemos tener como profesores, hacer pensar a los alumnos. Yo hace varios semestres que abandoné la cátedra. Lo que hago es pedirles que me pregunten. Sí, porque estudiando se tiene dudas, hay preguntas. Y si ellos no tienen preguntas, pregunto yo. Y les digo, les califico. Sí, porque es necesario llevar la dinámica a la actividad académica. Y por supuesto, varios temas que abordaste, entre otros, a mí me pareció interesantísimo, todos los temas, pero algo a destacar, la globalización, porque es también la globalización del derecho. Y yo que estoy en la materia electoral, pues la globalización de los derechos humanos. Les digo, para provocarlos, para mí el derecho internacional de los derechos humanos es supranacional y supraconstitucional. Celestina me ha escuchado porque en sesiones públicas llegué a hablar de normas constitucionales, inconstitucionales o anticonstitucionales, reformas que estamos viendo a la Constitución que contradicen a la Constitución. La reforma judicial del año pasado en el transitorio, no me acuerdo el número, que establecía solo se puede interpretar conforme al método gramatical. Sí, una norma constitucional que contradice totalmente el párrafo cuarto del artículo 14 de la Constitución y muchas cosas más. En fin, no quiero abusar de la palabra. Lo último nada más, práctica. Es importantísimo que los estudiantes vayan a la práctica también. Tuve la oportunidad de ser profesor de práctica forense
práctica forense de derecho administrativo y práctica forense de derecho fiscal. Cuando mencionaste fiscal me acordé porque de 78 a 87 estuve en el Tribunal Fiscal de la Federación, 3 años como secretario de acuerdos en sala regional y después en la sala superior como secretario de estudio y cuenta. Sí, y debemos llevar a los alumnos a la práctica. No se puede aprender si no los hacemos reflexionar con los casos prácticos. Yo nunca acepté ser profesor de tiempo completo porque combinaba la práctica profesional como burócrata y la teoría en las aulas. Y cuando me despegué del derecho civil, que eso fue hace 15 años, dejé de dar derecho civil, porque las reformas constantes al Código Civil del Distrito Federal no me permitían mantenerme actualizado. Y antes de cometer un error, de citar un artículo que si yo pensara no fuera reformado y algún alumno me dijera, profesor, eso fue en la historia porque ahora es esto otro, sí, qué pena. Y no me quise arriesgar a esto. Los profesores tenemos que estar actualizados todos los días. Te felicito, mi reconocimiento por esa evaluación de los programas y planes de estudio. Contestamos hace poco el cuestionario correspondiente, pero con pena me di cuenta, porque estuve siguiendo el chat de posgrado, me di cuenta que los alumnos no lo habían hecho, hasta que los profesores les exigieron a los alumnos, contestaron. Pareciera que no les interesara, que solo van por acreditar como se pueda. Y creo que tienes toda la razón, la comparto. Tenemos que estimularlos para que ellos se interesen por las materias, por los temas y, por supuesto, superarse de manera permanente. Si el procedimiento enseñanza-aprendizaje no se puede dividir en enseñanza y aprendizaje, pero tenemos que participar profesores y alumnos y todos tenemos que actualizarnos. Felicitaciones y una vez más, gracias por tus generosas palabras, querida Sonia. Perdóname que te hable así, pero es el cariño, no es No, la con falta de mucho cariño. respeto a la señora No, directora. no, no, Gracias. no. Muchísimas gracias por tus palabras y bueno, pues ya sé que también sabes fiscal y administrativo. Retiro. Muy bien. Ahora abrimos un espacio para preguntas y comentarios. Invito a nuestro público a utilizar el chat de Zoom para enviar sus preguntas. Me encargaré de filtrarlas y presentarlas a nuestra ponente. Doctora Venegas, tenemos una pregunta que dice, varios de nuestros participantes están interesados en el tema de la democracia. ¿Cómo puede la educación jurídica específicamente en las materias electorales y constitucionales fortalecer la confianza ciudadana en nuestras instituciones y procesos democráticos? Bueno, pues dentro de mis propuestas es que la materia de derecho electoral hoy ya en la licenciatura debe ser ya obligatoria. Ya si vemos los clásicos tres poderes se eligen a través de elecciones, ¿no? Entonces, empezando desde ahí y así como en ocasiones hablamos con desde los primeros semestres que existe un registro federal de contribuyentes y que van a tener en algún momento obligaciones fiscales desde el primer semestre. Porque poco más o menos cuando llegan a primer semestre o acaban de cumplir los 18 años o lo están cumpliendo. Entonces, me parece que es un momento ideal para hablar de tanto de sus obligaciones ciudadanas como de las ventajas de la participación ciudadana. Muchísimas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta. Desde su perspectiva como directora de la facultad, ¿cuáles son los mayores obstáculos que enfrentan las instituciones de educación superior para actualizar los planes de estudio y adaptarlos a las reformas constitucionales
y a los nuevos paradigmas de derechos humanos? Bueno, pues el principal obstáculo es obstáculo, sí, yo creo que son los tiempos que se llevan en cada una de las fases burocráticas en el sentido positivo de la palabra dentro de la burocracia universitaria, porque pues primero la revisión, la propuesta, de la actualización de un plan de estudios no es un tema menor y pasa por diversas instancias. Y a medida que va pasando por esas instancias, puede haber devoluciones para complementar, para modificar, para atender las observaciones y todo eso va llevando tiempo. Entonces, muchas veces cuando ya está el plan que creíamos muy el perfecto, pues resulta que ya cambiaron las cosas, el derecho está haciendo, y es por naturaleza muy dinámico, pero hay épocas en que es todavía más dinámico y más cambiante, como lo ha sido nuestro sistema jurídico en estos últimos años. Gracias, directora. Tenemos otra pregunta e invito a las personas que se encuentran en nuestra sala Zoom a hacer alguna pregunta. Si gustan levantar la mano, voy a realizar otra pregunta por aquí. Doctora Venegas, en el contexto de la barra de abogados electorales, no podemos dejar de preguntar sobre la especialización. Siendo la educación jurídica un pilar de la democracia y ante la complejidad creciente de los procesos electorales, como la justicia abierta, fake news, violencia política, ¿qué medidas específicas considera que deben de implementar las facultades de derecho para asegurar que los nuevos egresados posean no solo el conocimiento técnico del derecho electoral, sino también el profundo compromiso ético necesario para ser verdaderos garantes de la legalidad y la imparcialidad en la defensa de los procesos democráticos en México? Bueno, de entrada, la ética es y seguirá siendo un eje transversal en toda nuestra educación, ¿no? Es como un blindaje en todas y cada una de nuestras materias. Desde mi punto de vista, otro tema que no abordé y que por ahí me parece también muy importante, al igual que la práctica, es la mentoría. ¿Por qué? Porque las y los abogados hemos crecido siempre admirando o queriendo ser como fueron nuestras profesoras o nuestros profesores. Entonces, me parece que una forma de tener esa cercanía y de poder estar infundiendo e insistiendo en los valores es a través de las mentorías, que cada alumno, alumna pueda tener un mentor. Muchísimas gracias, doctora. Invitamos a las personas que se encuentran dentro de nuestra sala Zoom a realizar una pregunta, si son tan amables. Doctor Ángel, adelante, con todo gusto. Muchas gracias y felicidades, doctora Sonia Venegas, por su excelente exposición, un tema muy de vanguardia. Efectivamente, hay muchos retos y veo que los van enfrentando con con mucho interés. Usted hablaba sobre el tema de inteligencia artificial, es un tema que a mí me gusta también mucho y que lo abordo de manera constante. En sí, en la Facultad de Derecho, los alumnos... cómo están utilizando ahorita el tema de inteligencia artificial? Si los profesores están siendo capacitados para trabajar en el aula o en las investigaciones o en el estudio, ¿cómo lo están tomando en cuenta? Y también, ¿qué tanto o si tienen algún programa para sus egresados para actualizarlo? Sobre todo porque el uso de la inteligencia artificial pues, lo tenemos ya, se utiliza de manera permanente, quizá empírica, pero como usted bien lo decía, el uso ético y también el uso responsable de la inteligencia artificial, toda la abogacía pues lo tenemos que tomar muy en serio y muy en cuenta. Pero en sí los abogados de la UNAM, la Facultad de Derecho, ¿cómo lo está enfrentando? Entiendo que tienen sus lineamientos básicos de uso de inteligencia artificial y eso me parece que les da mucha ventaja también.
Gracias. Sí, sí. Hemos estado trabajando en la impartición de cursos docentes, tanto desde la Facultad de Derecho como en toda la UNAM. También tenemos instituciones centrales que están trabajando fuertemente, sobre todo aquellas que están orientadas hacia las habilidades pedagógicas. Entonces tenemos un maletín, nos hacen como un maletín de aplicaciones en el aula, pero también hay cursos de la Dirección General de Personal Académico y dentro de la misma Facultad de Derecho. Por ejemplo, en el posgrado, la doctora Ana Eloísa ha impartido varias veces ya este tipo de cursos para el uso de estas tecnologías tan novedosas, porque además, como bien lo ha dicho, pues son muy dinámicas, ¿no? A mí me ha pasado de pronto, ¿no? Tener la tentación, voy a comprar la licencia de tal, y ya cuando la va uno a comprar, que no le he comprado ninguna todavía, ya se entera uno de otra que hace eso más otras cosas, ¿no? Entonces es muy dinámico. Estamos con ello. Si bien pues las alumnas y alumnos tienen también acceso a algunos cursos, cuando llevan a cabo su tesis profesional, saben, firman una carta de compromiso ético y saben que al concluir su trabajo recepcional, va a ser pasado por plataformas que nos indiquen la autenticidad del trabajo, ¿no? Los porcentajes que hay este, pues de uso, de duplicidad, dejémoslo ahí para no usar la palabra plagio. Muchas gracias. Doctora, tenemos Sí. aquí un comentario por parte de, un segundo, dice la Coordinación Derecho Mesoamericana, el tema me parece va muy enfocado a la educación pública y el suscrito estudia en universidad pública. Sin embargo, me gustaría saber si me podría dar algún consejo en especial para las instituciones de educación privada para favorecer la educación para la construcción pedagógica de lo jurídico. Gracias, Ulises García. Saludos. Bien. Desde mi punto de vista, no debiera de haber grandes diferencias entre una institución de educación pública y privada. Me parece y he tenido y tengo pues el contacto también con directivos de escuelas y facultades particulares, y todos aspiramos hacia una educación de excelencia. Yo empezaría, me dice, bueno, ¿me podría dar algún consejo? Lo que decía el doctor Flavio Galván, y de lo cual también estuve platicando, dejar y estimular que los alumnos piensen y se expresen libremente, que no haya una limitación, un condicionamiento ideológico, porque pues como todos, ¿no? Y cuando estamos creciendo y a veces nos ponen límites, o una de dos, o nos volvemos más rebeldes o nos cohibimos y ya no queremos participar. ¿Por qué? Porque siempre que opino, pues me censuran. ¿No? Entonces, me parece que pudiera ser eso, todas las herramientas de las cuales hemos hablado en su propia dimensión de su escuela o de su facultad, resulta aplicable, porque inclusive dentro de la tecnología y cursos para ello, pues hay cosas, herramientas muy accesibles y hasta gratuitas. Muchísimas gracias, doctora, por su generosa respuesta. Y tenemos a nuestra asociada Celestina, maestra Celestina Estrada. Adelante, con todo gusto. Gracias, maestra Alejandra. Más que nada, buenas noches. Y no es propiamente una pregunta, sino un breve comentario sobre su participación. Muchas gracias.
Tomo nota, al igual que el doctor Flavio, de todo lo que nos mencionó. Me parece que tomó puntos muy importantes sobre cómo seguir la capacitación, porque es algo en lo que no nos preocupamos de manera constante una vez que ya obtenemos nuestro título o algún grado académico. em, con posterioridad, ya sea alguna especialidad, maestría o doctorado. Y algo que me llama la atención, iba encaminado también ese mi comentario, es en relación a lo que comentaba la Coordinación de Derecho Mesoamericana. También tuve oportunidad de estudiar en una escuela privada y me parece que también tienen esa gran problemática de cómo llevar sus programas de estudio para el alumnado en la actualización. Yo les decía, parece que vamos, perdón, y les hacía esa crítica sana en cuanto el temario, muy, muy atrás de algo que yo trabajé hace algunos 3 años. Entonces, eso lo veo en escuela privada, en diversos sectores, pero me parece que sí debemos de voltear a ver el tema de las mentorías cuando vamos como alumnos a crecer. Yo tuve la fortuna de ser alumna del doctor Galván y pues posteriormente en su ponencia crecer desde oficial de servicios hasta que concluyó su integración, pero también nos comentaba algo acerca sobre los aspectos pedagógicos, que es algo en lo que no muchos nos preparamos y creo que debemos de seguirnos preparando y ahora con el tema de las tecnologías y el uso de las tecnologías, también lo decían claramente, a veces nos rebasan, tengo una licencia de algo y ya esa licencia se vuelve obsoleta. Ujú. Creo que es mucho en la práctica dedicarle un poco de tiempo. También habían revisado dentro de la universidad si existía un curso sobre inteligencias artificiales y en la licenciatura de Ciencias de las Comunicaciones, en la Facultad de Ciencias, sí tienen un curso especializado para este tema. Entonces, me parece que igual esa interdisciplinariedad que nos ha formado la universidad, me parece que es muy buena. Creo que hay que seguir trabajando, uno nunca deja de estudiar y le agradezco su participación y las palabras que nos deja. Yo también me quedé con el tema sobre la cátedra en Derecho Indígena. Me gustaría en su oportunidad verla y poder escuchar a algún maestro. Tengo un poco de experiencia sobre asuntos indígenas en materia electoral. Es algo que al sur del país, en la sala regional Jalapa, está muy, muy trabajado, tiene mucho material, es algo que se construye día a día. Por ejemplo, tenemos temas sobre revocación de mandato en sistemas de usos y costumbres y es algo que no existía hasta hace el año pasado que se empezaron a dar los primeros asuntos en este tema, si no me miento, hace dos, pero es algo que sería bueno llevarlo a la academia y ver cómo lo están abordando en este tema. Pero le agradezco, maestra. Muchas gracias, Celestina. Doctor, adelante, doctor Flavio. Gracias. Perdón, querida directora, Adelante. tenía un consejo en la coordinación de Derecho Mesoamericana. Un consejo puede ser invitar a profesores de las universidades públicas sin llevárselos. Ujú. Sí, yo he dado clase en varias universidades privadas, muy Sí, eventualmente, porque mi compromiso es con universidades públicas, pero sí. invítenlos y déjenlos libres. Di clase en una universidad católica y dentro de poco voy a ir a la universidad, la de la iglesia, ¿cómo se llama? No sé La, si alguno de ustedes sepa, no, ahorita me acuerdo. pero La Pontificia. la Pontificia, gracias, director. Sí, voy a la Universidad Pontificia en México a dar una conferencia, pero yo hablo igual en todas partes y Ujú. hasta ahora de ninguna me han corrido. Así que denles libertad nada más y verán que pueden cambiar muchas cosas. Sí, Gracias. de acuerdo. Al contrario, gracias a usted por su consejo, por su comentario, estimado doctor. Bien, si ya no hay más comentarios, doctora Venegas, muchísimas gracias por sus valiosas respuestas. Esta sesión académica ha cumplido su objetivo al brindarnos una panorámica esencial sobre los retos y oportunidades de la educación jurídica en México.
Perdón, Alejandra, Sí, discúlpame. no hay Felipe de problema. Jesús levantó la mano. A ver, vamos a ver. Muchas Sí, gracias. adelante, adelante. Emilio Gracias. Riván. Pues previamente a mi intervención quiero felicitarla, señora directora, por su excelente disertación. Nos abrió un panorama amplio sobre la pedagogía, de cómo impartir y motivar, estimular al estudiantado para que pues aperturen pues, ciertas herramientas en la pedagogía para un mejor aprendizaje. Y creo que esto de la inteligencia artificial, obviamente que es un tema que debe ser más analizado, sobre todo en las universidades, porque eso de alguna forma limita el pensamiento crítico, al razonamiento jurídico y a la argumentación que solamente la mente humana puede realizar, sobre todo en etapas, en un sistema de justicia de oralidad, donde los silogismos tienen que hacerse en el momento justo en que están haciendo uso de la palabra. Sin embargo, sí es preocupante y yo me atrevo a pensar que en un futuro no muy lejano, pues las máquinas, la inteligencia artificial, pues va a venir a sustituir en gran medida pues, el trabajo que hemos realizado. Incluso hemos visto que en tiendas comerciales, en tiendas de autoservicio, ya las máquinas propiamente están haciendo la labor que antes hacían los seres humanos. Y por supuesto, esto puede generar despidos masivos en cuanto al personal que laboraba. Ahora pues ya no lo hay. Y en esa medida, quizá hemos visto algunas películas de ciencia ficción, en donde incluso hay una película por ahí de un juez, donde una máquina, un juez virtual, pues prácticamente dictaba una resolución por esos algoritmos matemáticos, ¿no? Si la conducta del infractor cometía pues una infracción dentro de la ley, en automático se aplica la sanción y la penalidad. En fin, creo que es algo que también tenemos que realizar como docentes en las universidades para estimular y fomentar precisamente que la educación recaiga siempre en nosotros, en seres humanos, sobre todo en la justicia, porque es algo, son cuestiones muy delicadas, muy importantes, porque estaría en riesgo las libertades, la libertad corporal en materia penal, la democracia, por supuesto, en materia electoral, financiera, patrimonial, en materia civil y laboral, que no se diga que sobre los derechos laborales. Bueno, con todo ello, Francisco, ya nada más quisiera acotar mi intervención con una pregunta que también a mí me preocupa, porque soy también integrante de una comunidad universitaria autónoma, de la Universidad Autónoma de Guerrero, y el tema de la gratuidad de la educación es un tema de verdad que es preocupante, porque está a rango constitucional también y en la Ley General de Educación Superior, sobre la gratuidad y que paulatinamente y progresivamente se tiene que aplicar en todas las instituciones públicas, sobre todo universidades, de que pues, ya no se tiene que cobrar sobre las inscripciones y las cuotas ordinarias que se generan en estas universidades. Pero en la medida que la federación asigna el presupuesto, que cada vez es más limitado, no hay un incremento de acuerdo con la matrícula que cada universidad maneja, no tienen un presupuesto bastante para garantizar ese derecho humano de la gratuidad. En su opinión, señora directora, ¿usted considera que de no haber un presupuesto mayor asignado a las universidades, que también es preocupante porque pues hay muchas necesidades, ¿no? En torno a esto del tema de educación, pero hasta dónde el derecho humano de la gratuidad de la comunidad estudiantil puede ser afectado si es que no se asigna el presupuesto necesario para que las universidades puedan garantizar ese derecho a la gratuidad en estas universidades. ¿Qué pasaría? Porque ya es un mandato constitucional, un mandato legal, pero no se ha establecido de manera plena precisamente por esa insuficiencia presupuestaria.
¿se afectaría en gran medida el derecho humano o cuál es su opinión, estimada directora? Bueno, desde luego que yo sí estoy de acuerdo en que la universidad pública tiene que ser gratuita porque pues en un alto porcentaje nuestras alumnas y alumnos provienen de situaciones económicas pues realmente difíciles. Entonces, sí estoy de acuerdo. Los presupuestos públicos de algún modo tenemos que presionar para que no bajen, sino que por el contrario se dedique más presupuesto a la educación en todos sus niveles, me parece que es muy importante. Pero mientras que eso suceda, también tenemos otro reto que tendrá que ser buscar a través de nuestros propios medios recursos extraordinarios, buscar que se presten o podamos prestar algún tipo de servicio profesional, algún tipo de, sobre todo servicios profesionales, algún tipo de actividad que no sea, que podamos obtener ingresos a partir de ahí. Me parece que eso es importante. En el caso de las universidades estatales, puedes tratar de buscar también convenios con la administración pública, con los tribunales locales, para que pues ustedes lleven a cabo cursos de fortalecimiento o algún tipo de actividad profesional a partir de la misma universidad y de este modo pues hacerse de algunos, yo sé que comparado con el presupuesto pues no, pero será un apoyo que podrá servir para algún objetivo muy, muy específico que tenga como necesidad la universidad. Muchas gracias. Lo tomaremos en cuenta. Excelente. Gracias, señora directora. Gracias por su pregunta, estimado doctor Mozo. Gracias también, doctora, por su respuesta tan generosa. Y bueno, a nombre de la Barra de Abogados Electorales de México, expresamos nuestro más sincero agradecimiento por su generosidad, doctora, y por compartir su conocimiento con nuestra comunidad. Al contrario, fue un gusto y un placer. Vamos a cerrar este diálogo con una idea central. La educación jurídica no es un fin en sí mismo, sino el motor de nuestra democracia. Necesitamos formar juristas que no solo dominen el derecho electoral, sino que sean defensores éticos y proactivos de la legalidad en cada proceso, que inspiren confianza en las instituciones y que entiendan la trascendencia de su labor en la protección del voto y de la voluntad ciudadana. Nos llevamos seguramente la certeza de que el futuro de la justicia y de la democracia en México depende en gran medida de la excelencia, la ética y la visión vanguardista que hoy se inyectan en las aulas de nuestras facultades de Derecho, así como usted lo ha realizado durante esta gestión. Bien, vamos a escuchar a nuestro estimado presidente de la Barra de Abogados, no sin antes recordarles a todos los participantes que asistieron y se registraron para que les llegue su constancia gratuita. Esta misma será enviada al correo electrónico, donde en el lado derecho, en los comentarios, ahí se encuentra el link para que se puedan registrar nuevamente y obtener su constancia gratuita. Les invitamos a seguir el contenido de la barra de nuestro canal de YouTube, BAEM, en los enlaces que tenemos ya en el flyer que se envió y estar al tanto de nuestras próximas actividades. Adelante, presidente. Gracias, secretaria general. Felicitar ampliamente a la señora directora Sonia Venegas Álvarez por brindarnos esta plática, esta conferencia magistral con una gama de conocimientos y varios tópicos que tomó, que todos lo registramos. Fíjese, señora directora, que si se dio cuenta, todos estábamos escribiendo. Tenemos esa particularidad, ya es una enseñanza que tenemos aquí dentro de la barra de abogados. Cuando hay un ponente, además de prestarle la atención, estamos todos con pluma o lápiz en mano y una libreta.
Entonces, además de que queda registrado, ¿no? En el video, pero además de que déjenos compartirle que precisamente el doctor Ángel Durán, dentro de breve tiempo, sin especificar los días, se dará marcha a nuestro nuevo proyecto, la revista BAEM, en donde quisiéramos aprovechar la ocasión para invitarla. Y si usted considera que esta plática pueda ser parte también de un artículo, pues adelante, bienvenida, ¿verdad? Y que pues como lo comentó, que esta no sea la primera vez que esté con nosotros, sino que sigamos disfrutando, deleitándonos, además de los comentarios eh, que fortalece nuestro querido maestro Flavio Galván Rivera, ¿verdad? Que ya está en todas las materias, incluso hasta en la notarial. Exactamente. Bien, querida directora, pues pedirle con ese compromiso, que pedirle a nuestra secretaria general que ponga a la vista el reconocimiento que se le haremos llegar electrónicamente. So- Listo. Sí. Bueno, en tanto lo pone a la vista, aquí está ya. Si se da cuenta, directora, aquí en el reconocimiento, si lo puedes agrandar un poquito más, Alejandra, por favor, ponerle el zoom. Se ve muy bien, ¿eh? Yo lo Sí, alcanzo a muy ver bien, bien. perfecto. Mire, está pues las preseas de las cuales pues en esta misma semana se entregaron. Usted es una de las recipientarias. Está aquí la figura de de una estatuilla. Esta fue una primera estatuilla que ahora ya tenemos otro modelo, porque pues quizás no se nota, pero en el brazo derecho fue lesionada esta estatuilla en el taller que pues, se hizo. Ahora ya la estatuilla es de plata y está totalmente renovada. Ya se hizo entrega a la primera al doctor Flavio Galván Rivera, que tiene, que es un peso considerado de la estatuilla porque es en plata y además su base es de mármol. Bien, pues seguir invitando también está usted invitada, señora directora, para que la participación con nosotros sea constante y también invitarla para que pues aspirar a esta estatuilla, ¿verdad? Que ya le haremos llegar las bases para ello. Bien, la barra de abogados electorales de México hace entrega del reconocimiento a la doctora Sonia Venegas Álvarez por su brillante participación con el tema de la educación jurídica en México en nuestro programa Salvaguardando la sesión académica 1 del Diagonal 2025, Salvaguardando la Democracia. Firmamos el doctor Flavio Galván Rivera como padre del derecho electoral, nuestra querida secretaria Alejandra Montserrat Romero Galván y el suscrito en mi calidad de presidente Esteban Aponte Carranza con esta fecha del 17 de octubre del 2025. Se lo haremos llegar, señora directora, el correo electrónico y pues agradecerle la amable atención, su presencia en en esta sala virtual que pues todavía tenemos el sabor de boca de esta ceremonia que hemos estado platicando y créanos que en las redes sociales todavía se sigue difundiendo esas imágenes que pues ya se están haciendo, repito, virales en las redes sociales. No, al contrario, muchas gracias y muy honrada de haber estado con ustedes. Muchas gracias. Pues tenemos también todavía pendiente la presentación del libro
afromexicanos. Sí, 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 sí. Próximamente, a corto plazo, tenemos ya la fecha. Gracias, querida directora. Bueno, pues con esto damos fin a nuestra ceremonia, perdón, a nuestro programa, y los invitamos en la próxima sesión académica Salvaguardando la Democracia. Demos un aplauso, por favor, abramos los micrófonos a la señora directora. Muchas gracias, muchas Gracias, gracias. señora directora. Qué amable, gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Buenas Gracias. tardes. Felicidades, doctora. Gracias, gracias. Gracias. Que Gracias. pasen buena noche. Buenas noches, Igualmente, gracias buenas noches por para todos. acompañarnos.